7:24 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a nuestros siguientes invitados, reconocidos juristas: el doctor Hernán Salgado Pesantes, expresidente de la Corte Constitucional, expresidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia; el doctor Marcelo Melo Jaramillo, ex contralor, ex ministro de Estado, expresidente del Consejo de la Judicatura de Transición; y el doctor Ramiro García Falconi, académico y penalista. Les invitamos para, desde su experiencia, reflexionar lo que está sucediendo vergonzosamente con el órgano administrativo y disciplinario de la justicia ecuatoriana, el Consejo Nacional de la Judicatura. 3 de sus 5 miembros procesados con investigaciones penales. 2 de ellos, ayer se escuchó a la fiscal leer más de 1 hora de audio en una de las oficinas de uno de los vocales del Consejo de la Judicatura, hablando del reparto. Es el testimonio, el audio y por escrito, del reparto de notarías, de cómo influir en jueces, es decir, algo impresentable. El órgano administrativo disciplinario metiéndole mano a la justicia ecuatoriana. Pero no solo eso, hay el tercer vocal que está procesado, investigado por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Y a eso se suma quien preside el Consejo de la Judicatura. Voy a leer textualmente para que, por favor, comenten desde la amplia experiencia de estos reconocidos juristas. Hubo una información en los últimos días que dice, y voy a leer textualmente: el presidente del Consejo de la Judicatura, Vilman Terán, señaló que esta decisión garantizará el acceso de los ciudadanos al servicio de la justicia. Se refiere a que el Pleno del Consejo de la Judicatura declaró como emergente la designación de 10 conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Y dice el presidente de la Corte: esto garantizará el acceso de los ciudadanos al servicio de justicia. Pregunto, de sentido común, ¿el ciudadano común tiene fuero de corte para acceder a estos conjueces que dice que van a nombrar a dedo en la práctica, al declararse como emergente, a estos conjueces? ¿Será que el ciudadano común puede acceder? Como dice el presidente del Consejo, el acceso de los ciudadanos al servicio de justicia. Por favor, que no se engañe al país con esta afirmación, al menos concreta. Pero hay un instructivo que ya lo denunciara el doctor Ramiro García Falconi, un instructivo precisamente para avanzar en este proceso. ¿Qué ha ocurrido? Quiero empezar con el doctor Ramiro García. ¿Qué ha ocurrido con este proceso y con esta declaración como emergente, la designación de 10 conjueces de la Corte Nacional de Justicia? ¿Por qué tan rápido y para qué? Buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Buenos días al doctor Salgado y al doctor Merlo. Es un honor poder compartir con ustedes de este panel. Y un saludo para todos los oyentes. En efecto, vemos que en los últimos meses, pues el Consejo de la Judicatura, que ya venía mal y que tenía serios problemas a lo interno en su modelo de gestión, sin embargo, vemos que hay una suerte de vocación por la ilegalidad y además un apuro por copar todos los espacios, pasándose por encima de normas de constitución inclusive. Justamente, Miguel, usted hacía referencia al instructivo de traslado de jueces. El director general del Consejo de la Judicatura, por sí y ante sí, sin tener ninguna capacidad normativa, porque esto debería haberlo hecho el Pleno, no el director general del Consejo de la Judicatura, emite un instructivo en donde se autoriza él mismo a realizar traslados por razones administrativas o de conveniencia a jueces de una jurisdicción a otra. Claro, esto, por un lado, trae problemas de debido proceso, el derecho de toda persona de que sea un juez del que conozca desde el principio hasta el final su causa. Retarda, sin duda, enormemente la tramitación de las causas. Si se traslada un juez a otra jurisdicción y viene un juez nuevo, el juez nuevo tendrá que empaparse recién de cómo están todos los expedientes.
pero sobre todo se constituye en una herramienta de extorsión y de presión a los jueces. Que, claro, un juez que, por ejemplo, vive en Ambato y postuló para la unidad jurisdiccional, una unidad jurisdiccional en Ambato, y sin embargo deciden trasladarlo a Zamora Chinchipe, por decir algo. Pues claro, va a pensarla dos veces si es que recibe una presión o un pedido para que resuelva un caso de tal o cual manera. Se presta además para actos de corrupción clarísimos, o sea, si es que hay interés de que una causa sea resuelta de una manera u otra y el juez no se presta para esas presiones, fácil, simplemente se lo traslada administrativamente y se trae un juez como un juez de Montecristi o de Manglar Alto. Ya sabemos cuáles son los jueces que usualmente emiten decisiones judiciales totalmente delirantes y bueno, para que resuelva el caso. Entonces, justamente por eso, con el doctor Pablo Encalada y la doctora Estefanía Alvear y la doctora Catherine Barona, hemos presentado una demanda una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, con pedido de medidas cautelares, por supuesto. Esperamos que se disponga la suspensión al momento de conocerse la tramitación de esta causa. ¿Podía este funcionario emitir el instructivo para el traslado de jueces, doctor García? No, él no tiene ninguna capacidad normativa, ninguna capacidad reglamentaria, sin embargo lo hizo. Pero no solamente esto, ojo, que hay un montón de cuestiones que son inexplicables en el Consejo de la Judicatura. Se acaba la semana pasada de declarar en emergencia. ¿Qué significa esto? La declaratoria de emergencia no es otra cosa que eximirse del cumplimiento de los requisitos de contratación pública. ¿Quién declaró en emergencia? El director general del Consejo de la Judicatura. Cuando, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la ley, es la máxima autoridad y solo la máxima autoridad de la institución la que puede declarar en emergencia una institución. Bueno, en este caso, el director general del Consejo de la Judicatura, ni de largo, ni por donde se lo vea, es la máxima autoridad del Consejo de la Judicatura. Que la ley le otorgue la representación legal por razones netamente administrativas y jurídicas, de ninguna manera le convierte en la máxima autoridad del Consejo de la Judicatura. Y sin embargo, se mandó una resolución declarando en emergencia la administración de justicia. Ojo. Pero no solamente eso. Se mandan un instructivo, también unas directrices para la utilización de medios telemáticos, en donde, en el punto 3.1 de estas directrices, se prohíbe el compartir los links de Zoom al público. Con esto se comen el principio de publicidad de los procesos. ¿Cómo lo hicieron? A través de una directriz, en donde además no interviene en absoluto el Pleno del Consejo de la Judicatura. Es decir, se está bypaseando al Pleno del Consejo de la Judicatura y todas las decisiones importantes, sin tener atribución legal, las está tomando el director general del Consejo de la Judicatura, por supuesto con la veña del presidente, pues, obviamente. Pero, claro, además, estas cosas, si no fuera porque yo, quienes estamos acá, las debatimos y las denunciamos, ni siquiera se conocerían fuera. Así que, claro, además, lo que usted acaba de señalar, esta urgencia, bueno, existe un déficit de conjueces en la Corte Nacional, sí. Existe un represamiento de causas, especialmente en materias como la contencioso administrativa, también. Sin embargo, es fundamental que esas plazas se llenen con jueces que hayan sido parte de un concurso y de un proceso riguroso de selección. No estamos hablando de jueces de primer nivel, estamos hablando de los jueces que van a resolver las causas de mayor importancia y que además van a resolver casaciones en donde se construye la jurisprudencia en la justicia ordinaria. Por lo tanto, no puede ser cualquier persona, cualquier juez del que vaya y de la noche a la mañana diga, ya, listo, yo vengo y resuelvo. No, así no funciona. Entonces, esos apuros, esas ilegalidades, esas arbitrariedades, no se entienden y sin duda terminan pasando factura al Consejo de la Judicatura, a la Administración de Justicia y por supuesto a todo el país, porque sin una justicia confiable, pues no hay seguridad jurídica. Luego de esta explicación del doctor Ramiro García, quiero dar la bienvenida al doctor Marcelo Mero Jaramillo, expresidente del Consejo de la Judicatura Transitorio. En la sesión extraordinaria 74 del Consejo de la Judicatura, se declaró la necesidad extraordinaria y emergente para la designación de conjueces temporales en la Corte Nacional de Justicia. Y también lo que comentaba el doctor García,
doctor Merlo, este instructivo de traslado de jueces. Hay cómo hacer de la manera que están actuando por un lado y por otro. Explíquenos, usted también como jurista, ¿se puede garantizar el acceso de los ciudadanos al servicio de justicia con la designación de conjueces temporales, como dice textualmente el presidente del Consejo de la Judicatura? Buen día. Buenos días, licenciado Rivadeneira. Comienzo saludando a los contertulios, al doctor Hernán Salgado, al doctor Ramiro García, y enfáticamente señalo lo siguiente. Es absurdo, absurdo de todos los absurdos, aceptar lo que está ocurriendo este momento en el Consejo de la Judicatura. Efectivamente, me adhiero al 100% a lo señalado por el doctor Ramiro García. En primer término, es de dominio público lo que está ocurriendo en este momento en el Consejo de la Judicatura. De dominio público en el sentido de que, de alguna manera, ya lo denunció no solo la fiscal general, sino importantes elementos de la sociedad ecuatoriana, se quieren no desquitar, porque es una palabra muy vulgar, se quieren, yo diría, atrever a que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, no pueda realizar sus gestiones que, de acuerdo con la Constitución y la ley, le competen al iniciar investigaciones sobre actos de corrupción que en este caso se han producido en el Consejo de la Judicatura. Ella inició acciones contra 2 de sus miembros y contra otro de los funcionarios altos, precisamente porque hay indicios gravísimos de actos de corrupción. No es del caso este momento detallarlos. Ahora bien, la única persona llamada a pedir el nombramiento de más jueces por el abarrotamiento de causas al interior de la Corte Nacional de Justicia es su presidente, el doctor Virgilio Saquicela. Él, solo él. El doctor Iván Saquicela, por favor. Perdón, Iván Saquicela. Él y solo él, licenciado Rivadeneira, por sentido común, nos escuchan en este momento cientos de miles de ecuatorianos. Él y solo él, conociendo lo que ocurre al interior, este tema de las causas no resueltas en la Corte Nacional de Justicia, pues es un tema que viene de décadas atrás y en algún momento justamente se dio pautas para que resuelvan a la velocidad máxima, desde luego con gran entrega y sacrificio, todo lo que se pueda. Pero en todo caso, si el presidente de la Corte Nacional no ha pedido de cuándo o por qué un funcionario subalterno, que en la Administración de Justicia es un funcionario de tercer orden, el director administrativo del Consejo de la Judicatura, desde luego, como bien decía el doctor García, seríamos ingenuos pensar que no hay detrás de esas resoluciones la decisión perversa del presidente y los vocales del Consejo de la Judicatura, que en este momento pues están empeñados en impedir que se juzgue por los delitos cometidos. Yo diría, el hecho, por ejemplo, no solo el caso de los conjueces, un conjuez de la Corte Nacional de Justicia tiene que reunir requisitos de tal calidad, de tal condición, experiencia, idoneidad, tener una hoja muy limpia en su actividad profesional en el sentido de la administración de justicia, mediante un concurso previo
al que se invitaría a todos los funcionarios que están en el nivel inmediato inferior, que son los de las Cortes Superiores a nivel nacional. No puede, pues, en forma precipitada, inconveniente para el país, hacer este tipo de cosas. Y lo que decía el doctor Ramiro García, lo otro, hay una extorsión evidente, licenciado Rivadeneira, cuando se ordena el traslado de los jueces. Perdone, una experiencia personal. Cuando estuvimos en el Consejo de la Judicatura, transitorio, duramos 3 meses apenas, nosotros respetamos la organización en el siguiente sentido. En cada provincia hay un delegado provincial del Consejo de la Judicatura. Designamos delegado provincial mediante un proceso mediante el cual la sociedad civil de la provincia, la academia, los ciudadanos, los profesionales, sugerían lista de personas, y una vez que se conocían esas listas de personas, había oposición ciudadana, y superado aquello, se nombraba al delegado provincial. ¿Cuál es la misión del delegado provincial, licenciado Rivadeneira y distinguidos contertulios? Precisamente, ese delegado provincial del Consejo de la Judicatura es el que está vigilando todos los procesos que se realizan en la provincia. Si hay tardanza en unos casos, ante esa persona cualquier ciudadano puede hacer un reclamo que puede ser sencillo, como decir si está demorando la causa, e inclusive pues cuando ya se trataba de otro tipo de faltas, ese delegado provincial tenía que ver qué tipo de acciones habría que tomar y reportaba al Consejo Nacional. No se puede desde arriba ordenar el traslado porque, como decía, insisto, por segunda vez el doctor Ramiro García, dilata el proceso y la ventilación de cualquier reclamo. Es un atentado contra el derecho al ejercicio de justicia garantizado por nuestra Constitución y por los organismos internacionales. Porque claro, es un borra y va de nuevo. Porque el nuevo juez tiene que volver a comenzar la causa, volver a enterarse, no dependiendo de qué estado estaba la causa. De tal suerte que lo que viene ocurriendo en el Consejo de la Judicatura no es aceptable de ninguna manera. Y felicito que se ha tomado esa acción ante la Corte Constitucional para que pueda suspender los efectos de tamaña resolución. Bien, quiero dar la bienvenida al doctor Hernán Salgado Pesantes, expresidente de la Corte Constitucional. Doctor Salgado, ¿cómo ve esta situación que está viviendo el órgano administrativo y disciplinario de la justicia del Consejo de la Judicatura? 3 de los 5 miembros procesados penalmente, 2 de ellos ya no pueden salir del país, tienen que presentarse cada semana por meterle mano a la justicia. Y además de estos 2 hechos concretos que han señalado Ramiro García y Marcelo Merlo, el uno, este instructivo de traslado de jueces, como han calificado de manera ilegal, y el otro, la necesidad, como dice la resolución del Consejo de la Judicatura, extraordinaria y emergente para la designación de conjueces temporales en la Corte Nacional. ¿Para qué quieren tan urgente? Más allá de la necesidad que tienen, como se ha señalado esta mañana. Doctor Hernán Salgado, buen día. Este es un diálogo con los juristas Ramiro García Falconi, penalista académico, el doctor Marcelo Merlo Jaramillo, expresidente del Consejo de la Judicatura de Transición, ex ministro de Estado, ex Contralor General del Estado, y también
Está con nosotros el doctor Hernán Salgado Pesantes, expresidente de la Corte Constitucional, expresidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Les invitamos para analizar estas resoluciones, lo que está ocurriendo en el Consejo Nacional de la Judicatura, el órgano administrativo y disciplinario de la función judicial, y también hablar de este instructivo del Consejo de la Judicatura, que ha sido calificado como ilegal, como inconstitucional, para el traslado a discreción de los jueces, al igual que esta declaratoria de necesidad extraordinaria y emergente para la designación de conjueces temporales. Doctor Hernán Salgado, muy buen día. ¿Qué piensa de lo que está pasando en el Consejo de la Judicatura? Vamos a escucharle al doctor Hernán Salgado Pesantes, expresidente de la Corte Constitucional, ex presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia de entonces, un reconocido también académico, profesor universitario, el doctor Hernán Salgado Pesantes, sobre estos hechos que han sido absolutamente cuestionados de la actuación de este Consejo de la Judicatura, con esta serie de acciones. Leíamos hace poco la lista de cambios en las direcciones provinciales dispuesta desde Quito en la toma de este Consejo de la Judicatura. Por un lado, demandaban recursos, incluso con una acción constitucional, que se les dieron la razón parcialmente, y luego el tema vinculado con la designación. Si se requieren más jueces, lo que están llenando es cargos administrativos en las delegaciones provinciales del Consejo Nacional de la Judicatura. Vuelvo con el doctor Ramiro García mientras retomamos el contacto con el doctor Hernán Salgado Pesantes. Doctor García, con estas consideraciones, ¿qué debiera ocurrir? Por un lado, la acción que ustedes han presentado, y por otro, ¿continúa esta agenda que tienen en el Consejo de la Judicatura? Sí, bueno, evidentemente ha habido algunos movimientos que han sido poco técnicos y muy políticos. Por ejemplo, el lunes de la semana pasada, cuando se convocó a una sesión del Pleno para conocer un informe realizado por un funcionario de tercer orden del Consejo de la Judicatura, que sugería la suspensión nada más ni nada menos que de la fiscal general del Estado por una denuncia de plagio de su tesis presentada hace 18 o 20 años en la Universidad Central. Bueno, esto pues afortunadamente para el Consejo y para los miembros del Pleno no prosperó, porque yo creo que habría derivado en responsabilidades penales y, por supuesto, el posible incumplimiento de sentencia y de norma que habría podido dictar la Corte Constitucional sin problemas sobre esto. Coincidencialmente, aunque no creemos mucho en las coincidencias en lo político, el Consejo de Participación Ciudadana hizo lo propio la misma semana, el jueves de la misma semana, y convoca a la fiscal general y convocó a los denunciantes de este tema como si tuviera potestad disciplinaria administrativa por sobre la fiscal general, lo cual también contraviene lo señalado en la Constitución, lo señalado en la ley y lo dispuesto en su momento por la Corte Constitucional. Así que, bueno, eso es lo que hay, eso es lo que hemos visto y por supuesto eso encendió las alarmas de lo que se está haciendo o de lo que se pretende hacer por parte de un Consejo de la Judicatura que está claramente desprestigiado, que creo que tiene de las peores credibilidades en su historia y que hoy por hoy pues no vemos que se haga lo que se tiene que hacer. Ha habido movimientos erráticos completamente. O sea, recordemos, por ejemplo, que hace 3 semanas anunciaron con bombos y platillos que habían implementado el expediente electrónico
a lo que estaban obligados de acuerdo a la ley de transformación digital. Sin embargo, cuando entramos al sistema, vemos que no había tal expediente electrónico y lo que había era el mismo sistema de buscador de sentencias de toda la vida, al que le habían cambiado la carátula y al que le habían además hecho modificaciones hacia peor. Entonces, todo esto, pues, es como que o piensan que toda la gente es tonta o no sé qué percepción tienen, pero en este momento, tener un Consejo de la Judicatura con 3 vocales, 2 procesados del día de ayer, y otro a punto de ser procesado por, no sé si enriquecimiento ilícito, lavado de activos, alguna cosa de estas, un delito ya pesadito, ¿no? Sin duda, pues no nos colabora en absoluto como país. Yo creo que o hay un golpe de timón de 180 grados en el Consejo de la Judicatura, o pues pronto veremos algunas acciones judiciales que ya se están presentando. Nosotros mismos, como dije, hemos presentado algunas para parar esta vaina, porque esto no tiene ninguna presentación. Que el director general del Consejo de la Judicatura declare en emergencia a la Administración de Justicia y con eso dé paso a la libre contratación sin requisitos de contratación pública dentro del Consejo de la Judicatura, presentable. Que el propio director general del Consejo de la Judicatura emita un instructivo para el traslado de jueces de una jurisdicción a otra, impresentable. Que se prohíba el compartir los links de las audiencias de manera que la ciudadanía no pueda acceder, no pueda acudir a las audiencias por vía telemática, impresentable. Entonces, todo esto, pues yo creo que tiene que ser revisado y tiene que ser reconducido por quienes están al frente de la Administración de Justicia. En este momento, una Administración de Justicia en la que nadie confía. Antes de darle la palabra al doctor Marcelo Melo Jaramillo, queremos rogarle al doctor Hernán Salgado si nos puede contestar al teléfono fijo, que lo estamos timbrando por unos problemas técnicos que hemos tenido, para darle la palabra con todo gusto y su participación en la revista de Opinión Democracia. Doctor Marcelo Melo, por lo que señalaba el doctor Ramiro García, bueno, hay estas acciones en el Consejo de la Judicatura y también lo que se ha planteado para, por lo menos, que se revise estas acciones de estos procesos, pero daría la impresión de que en el Consejo de la Judicatura sigue la agenda no transparente, con opacidad, agenda que sería bueno saber para qué quieren llevar a cabo todos estos procesos, doctor Merlo. Licenciado Rivadeneira, el tema es demasiado doctor Merlo, evidente. Si me permite, se ha unido ya el doctor Hernán Salgado y con todo gusto le doy luego la palabra. Doctor Hernán Salgado, ¿qué está pasando en el Consejo de la Judicatura con todos estos hechos vergonzosos, esta actuación, esta pretensión de nombrar con jueces de la Corte Nacional a dedo, este instructivo para trasladar a jueces de manera arbitraria? ¿En qué se sustenta esto, doctor Hernán Salgado? Buenos días, licenciado Rivadeneira. Buenos días también a mis colegas Ramiro García y el doctor Merlo. Disculpen que no he podido intervenir como hubiera querido. Avancé a escuchar la primera exposición del doctor Ramiro García y del doctor Marcelo Merlo. Que todo va sobre este problema, del Consejo de la Judicatura. Este órgano realmente está desinstitucionalizado, diría yo. Desde que llegó este señor Wilmer Terán, y ya más antes todavía, claro, mucho más antes, ya con el Morillo y Murillo, los dos, Murillo y Morillo, lo acabaron este órgano. Y yo recuerdo, permítame hacer esta digresión, yo recuerdo que el presidente Lasso hace un año pidió a este señor Muñoz, a este ciudadano que dice ser abogado, que se retirara, porque no era de la confianza del Ejecutivo. El otro respondió naturalmente diciendo que no depende del Ejecutivo, pero ha sido un corrupto este señor Muñoz. Está acusado de lavar dinero y muchas cosas más que yo también he llegado a saber. Es un corrupto. No puede estar en la misma situación que, por hablar mucho, el señor Morillo está en problemas.
lo mismo la otra miembro. Claro, Ruth Barreno. No es lo mismo. Ese Muñoz es un corrupto. Y yo lo digo claramente, ese es mi criterio, esa es mi opinión. Pero bien, dejemos a la justicia que siga adelante. ¿De quién es la culpa? Me pregunto yo todo este tiempo. ¿De quién es la culpa que esto esté pasando en el Consejo de la Judicatura? Es culpa del señor presidente de la Corte Nacional. Es presidente, el señor Saquicela, doctor Saquicela es el responsable. Él trajo la terna de Wilman Terán. Él lo puso prácticamente a Wilman Terán. Recuerden que se reclamó al doctor Saquicela que no puede mandar así, que consulte con el Pleno. Él dijo que era su atribución. Falso, porque todos los actos de un órgano colegiado deben ser compartidos con el órgano colegiado. Es algo elemental. Ahí están las consecuencias de traer a un señor que habla tonterías, que no piensa, que no razona, y peor todavía las decisiones. Así es que es grave, es grave. Y yo felicito al doctor García que haya puesto esa acción de inconstitucionalidad. Es lo único que cabe, porque ese movimiento de jueces que quiere hacer es absurdo. Eso no está bien, eso no va con la justicia, eso no va con ese deseo de que haya imparcialidad, independencia. Pues espero que la Corte Constitucional le dé un trámite pronto a esta situación para ver si se puede rehacer en algo. Acordémonos también que estaban planificando, el doctor Terán estaba planificando ver cómo destituye a la fiscal. Pero realmente este señor, como decía el periodista, estos buenos periodistas de lo que eran los pelagatos, 4 pelagatos, decían que es un demente. Este señor tiene un complejo de narcisismo y decía, pues escúchenlo lo que dice aquí o lo que dice acá, de manera rimbombante. Bien, no quiero hablar más porque realmente me deprime referirme a este ciudadano. Doctor Hernán Salgado, pero este representante de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Wilman Terán, ¿representa cabalidad a la Corte Nacional y a la función judicial en definitiva con estos actos? A lo mejor habrá, y hemos escuchado, hay magistrados de la Corte Nacional de Justicia que no se sienten representados con este señor. Imposible, por favor. ¿A quién va a representar este señor? ¿A quién? Solo al doctor Saquicela, nada más. Él debe estar satisfecho de lo que ha hecho. Creo que no ha de estar satisfecho. Este señor ya tenía antecedentes, me han contado que ya tuvo antecedentes desde que buscó hacer posgrados y todo. No, ¿cómo va a buscar una persona? ¿Acaso no hay jueces tan respetables que hay allí en la Corte Nacional? Jueces de experiencia, jueces de gran capacidad. Los hay. Y entonces debieron haber puesto pues una persona, si no podían tomar, claro, hay que poner fuera del grupo, hay que poner pues para la judicatura. Entonces habían ciudadanos realmente pues notables para estar allí. Ahora, si se buscan los peores asesores, ahí están las consecuencias, ¿no? Ahí están las consecuencias. Y cuando se busca un mal asesor, lo sabemos todos, es el que lo nombró el que sale mal, muy mal. Porque todos los actos que haga aquel que hemos querido que se actúe, va a ser errado. Eso está pasando ahora. Doctor Salgado, si bien hay necesidad de llenar vacantes, de poner más jueces, el declarar la necesidad extraordinaria y emergente para la designación de conjueces temporales en la Corte Nacional de Justicia, nombrados a dedo, como se ha dicho esta mañana, eso nos lleva al menos suspicacias. Quizás en el fondo quieren facilitar
que se revisen sentencias y se facilite la impunidad en el Ecuador? Exactamente, usted da en el clavo, Miguel. Eso es lo que se quiere, ¿no? Eso es lo que se quiere, pues, arreglar ciertas sentencias. Eso es lo que hay una campaña en todo el país para ello, para que aquellos que han sido condenados por sinvergüenza, por corruptos, queden limpios. Realmente parece que vivimos en un momento muy irreal, muy irreal. No se puede hacer esto que han hecho. ¿Cómo va, como decía bien el doctor García, cómo va pues el director de la judicatura a tomar esta decisión? Esto debía ser una decisión del pleno de la judicatura, que aunque ya no haya pleno, ya no haya. Pero bueno, tratemos de ver, de consultar a los, como decía también el doctor Merlo, en cada provincia hay consejos de la judicatura, consultar allí para todo lo que se quiera hacer de la mejor manera posible, a pesar que aquí no diera resultado. Eso no va a dar resultado porque si la cabeza está mal, lo demás también no va a servir de nada. Si hay un buen consejo de la judicatura en Guayas, no va a servir de nada, no va a arreglar nada. Allá está la cabeza pues mal organizada. Por lo tanto, esto no se debe hacer. No puede declarar un estado de necesidad. Acordémonos que el mismo ciudadano Terán fue a demandar al Estado para que le den los millones que no han dado a la judicatura. Por favor, cuando uno tiene esas necesidades, como yo las tuve cuando estuve en la Corte Constitucional, cuando hay estas necesidades hay que pedir cita al ministro de Finanzas, y sentarse a hablar, a exponer todas las necesidades, llevar por escrito toda la fundamentación para pedir pues que hagan la remisión de fondos necesarios, porque sabemos que el país tiene carencia de fondos. Por lo tanto, hay que explicar para obtener. Eso hacen todas las instituciones. ¿Cómo va a poner una demanda al Estado, una acción de protección, que realmente ya desde allí se ve quién es este ciudadano, ¿no? Paso con el doctor Marcelo Merlo, por favor, la intervención que iba a formular respecto de estos hechos que pasan en el Consejo de la Judicatura. Doctor Merlo. Gracias, licenciado Ravenera. Yo quiero aprovechar los pocos minutos que nos restan para recordar lo siguiente a los ecuatorianos. Hay una persecución contra el juez que inició el proceso frente a los magistrados, los miembros del Consejo de la Judicatura. Me refiero a la suspensión por 90 días al doctor Macías, violando todos los procedimientos. ¿Por qué se lo hizo? Suspender por 90 días. Eso no se puede hacer siguiendo el debido proceso al interior del Consejo de la Judicatura. Lo digo con conocimiento de causa porque conozco las normas internas. ¿Por qué se lo hizo? Para que vaya otra persona. Y designan nada menos que a una persona que las redes sociales le identifican como amigo íntimo del economista Rafael Correa. No es que sean coincidencias, no se trata de meras coincidencias, se trata de buscar, como bien decía el doctor Hernán Salgado, de un proceso torcido para de alguna manera llegar a la impunidad. Y aprovecho algo, perdone, licenciado Ravenera y contertulios, la Corte Constitucional
en el año 2014. Recordemos qué Corte Constitucional era la del año 2014. La Corte Cervecera. Esa Corte Cervecera fue nada menos la que interpretó que en caso de la muerte cruzada, los asambleístas que se postulen para el periodo que falta, no imputan eso como si fuese una nueva reelección y por lo mismo tienen allanado el camino para una nueva reelección. Yo diría, debemos de este momento, que no es que quiero que se suspenda el proceso que está llegando, pero no es posible que los mismos asambleístas que fueron cesados, porque no hay ninguna disposición, ni en la Constitución, ni en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, aclaro, ninguna disposición que dé otra categoría a los asambleístas que fueron cesados. Fueron cesados, punto. Entonces, amparándose en una resolución de la Corte Cervecera que interpretó por orden de Correa en ese momento quiso ensayar posiblemente una muerte cruzada, por razones que este rato no puedo yo precisar, pero debió haberlas tenido, y entonces allí exigir a la Corte Cervecera que los asambleístas que sean cesados y el presidente que sea cesado puedan, al terminar su periodo, imputar eso como si fuera del periodo anterior y borra y va de nuevo, no importa que siga. Esa resolución está alterando el derecho público, la Constitución de la República, está alterando la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Una resolución de una Corte Cervecera, yo diría, deberíamos hacer un esfuerzo para que los asambleístas que fueron cesados, en buena hora que el presidente que fue cesado no participa, no puedan participar, so pena de que, si lo hacen, si presiden, no pueden participar, punto. Y eso sería muy bueno para este país, que no quisiera que vuelvan los mismos que, como se ha dicho públicamente, representan el 98% del rechazo de los ecuatorianos por la forma como estuvieron en sus actuaciones en la Asamblea General, en la Asamblea Nacional. Así es que yo quería hacer este recuerdo, pues, y además este absurdo de haberle sacado al doctor Macías por 90 días para dar paso a que vaya otro juez que, según lo han demostrado hasta con fotos, con grabaciones, es un correísta a ultranza. Entonces, ¿qué se quiere? Como decía el doctor Salgado, aquí se quiere allanar el camino hacia la impunidad. Claro, dirán, el recurso de revisión, que es un recurso permanente, ¿no? Algún momento dirán, ya tenemos el espacio para aplicar un recurso de revisión. El presidente de la Corte Nacional, ante una arremetida que hizo Fernando Villavicencio, dijo, ¿cómo pueden acusarme a mí de estar en estas cosas? Entonces, ¿por qué lo puso, pues, de presidente del Consejo de la Judicatura a un personaje que pasará a la historia como un ilustre desconocido? Y entonces decía, no, pues yo fui el que estuve en la sentencia que condenó a Rafael Correa, yo fui parte del tribunal, ¿cómo me pueden a mí acusar de eso? Pero eso es lo que se dice, la verdad son los hechos que acabo de comentar. Doctor Ramiro García, frente a este panorama, ¿cómo enderezar esta situación? El doctor Salgado destacaba la acción que usted, entre otros abogados, ha presentado, pero ¿cómo enderezar y que no siga esta especie de agenda
como dice el doctor Merlo, para llegar a la impunidad y a la revisión de sentencias? Bueno, yo creo que es fundamental la intervención de la ciudadanía, la intervención de los medios de comunicación, como Radio Democracia, sin duda, uno de los más importantes, a la hora de ejercer alguna forma de control social. Ya que no tenemos una asamblea que pueda fiscalizar quién tendría la potestad, ya que no tenemos otros mecanismos a los cuales acudir en este periodo de transición inédito, además, en la historia republicana, porque es la primera vez que un presidente disuelve el legislativo por medios constitucionales. Cuando un presidente ha disuelto el legislativo en nuestra historia ha sido porque se declaraba dictador. Entonces, claro, en este periodo, digamos, poco ortodoxo en materia constitucional, pues lo que nos queda es justamente pues, acudir a la justicia constitucional y exigir que sea la justicia constitucional la que reaccione frente a estas evidentes inconstitucionalidades e ilegalidades que se están cometiendo, que no solo afectan a los jueces en cuanto a su estabilidad, por ejemplo, me refiero al instructivo de traslado de jueces, nos afecta a todos, afecta a la administración de justicia y afecta a la ciudadanía, afecta a todos los usuarios de la administración de justicia, ralentiza todavía más una justicia ya proverbialmente lenta, vulnera las garantías de debido proceso de los intervinientes de los procesos en los cuales se traslade un juez y venga uno nuevo, y sobre todo abre la puerta a actos de corrupción y a presiones indebidas a los jueces bajo la amenaza de traslados administrativos a otras jurisdicciones. Entonces, esto, por supuesto, no puede pasar y la ciudadanía tiene que reaccionar. Yo, la verdad, celebro la actitud de mis colegas Pablo Encalada, Estefanía Alvear y Catherine Barona en cuanto a comprometerse a plantear esta demanda de inconstitucionalidad y otras que, por supuesto, vamos a presentar próximamente, al corto plazo, porque, insisto, es la justicia constitucional la que tiene que poner un pare a esto. Doctor García, ¿debiera cambiarse a los actuales vocales del Consejo de la Judicatura? ¿Pudiera la Corte Nacional revertir? ¿Se sentirá representada del doctor Terán y con los otros 3 procesados? No, no lo puede ser. La Corte Nacional tiene la capacidad de nominar, pero no tiene la capacidad de destituir. La destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura, al igual que la fiscal general o el procurador general del Estado o el contralor general del Estado, procede por la vía de la fiscalización legislativa, esto es, el juicio político. Por lo tanto, carece de competencia la Corte Nacional, aun cuando emitiera, digamos, un comunicado advirtiendo las ilegalidades que está cometiendo el Consejo de la Judicatura y señalando que no se siente representado, pues no lo puede hacer. Lo que sí podría pasar es que ante incumplimiento de sentencias e incumplimiento de normas, la Corte Constitucional sí tiene la atribución, pueda destituirlos por esos incumplimientos. Doctor Hernán Salgado, ¿qué se puede hacer frente a este Consejo de la Judicatura en estas condiciones y lo que vienen haciendo con su agenda? Mire, ante esta situación que efectivamente no hay como zanjar, que se apresure el juicio contra los 3 miembros que están siendo pues procesados, que se apresure el juicio y la sentencia ante un juez para que podamos salir de aquellos 3 y en ese momento pues puedan ser designados otros, pero ya eso el tiempo no va a dar. Seguramente llegará el momento en que hayan que designar nuevos miembros de la judicatura. Y entonces que el doctor Saquicela, presidente de la Corte Nacional, lleve el peso de lo que hizo. Estas cosas de designar a personas dementes como el señor Terán, esos son muertos pesados en la conciencia de cada ciudadano. Es todo lo que podría decir. Doctor Marcelo Merlo, finalmente, ¿qué se puede hacer frente a este panorama en el Consejo de la Judicatura?
Bien, no olvidemos que en el Consejo de la Judicatura tenemos delegados, miembros de la Corte Nacional de Justicia, que por ley preside, como es el caso del doctor Terán en este momento, un delegado, un miembro designado por la Fiscalía General del Estado, un delegado designado por el presidente de la República, un miembro designado por la Asamblea Nacional y un miembro designado por la Defensoría Pública. Ahora bien, se supone, me imagino, que cuando designaron esos miembros, estos 4 organismos designaron también un suplente, un alterno, y debe haber un alterno. Entonces, si son sentenciados o suspendidos o salen 3 de los 5, tienen que actuar los alternos o nombrar nuevos los organismos que tienen la atribución de designarlos. Por allí tal vez habría que explorar alguna posibilidad de que los organismos que designaron a esos miembros puedan demandar de esos miembros designados, por decir, por la Fiscalía. De la Asamblea de Distrito no existe, pero por la Defensoría Pública, porque por ese lado también hay problemas, y por la propia Corte Nacional. Ya sabemos que el doctor Saxel está en otra onda, pero la opinión pública podría por allí exigir que sus designados, una vez que los que fuesen separados por sentencias, etcétera, cumplan a cabalidad las funciones que competen al Consejo de la Judicatura, que están definidas con una exactitud de un reloj en la Constitución de la República y en la ley orgánica del Consejo de la Judicatura, de tal manera que no hay vuelta y media en esta materia. Pero yo insisto, licenciado Badeneyra, yo insisto en algo que quizás mis contertulios no lo comentaron. No puede ser posible que una resolución de la Corte Cervecera esté vigente en este momento. Entonces, tal vez el pedido, y en esto yo acudo a Ramiro García, que es muy activo en estos temas, el pedido podría ser, este momento, esto no entorpece en absoluto el trámite que estamos llevando a cabo. Pedirle a la Corte Constitucional actual, que deje sin efecto esa absurda resolución dada por la Corte Cervecera por instrucciones de Rafael Correa, que él aspiraba a que se haga ese juego de que los cesados participen sin imputar a la terminación del periodo, porque eso permitiría que por lo menos, en las elecciones a celebrarse el 20 de agosto, en esas elecciones llegue gente más decente a la Asamblea Nacional y no los mismos de siempre. Yo insisto en este tema, licenciado Badeneyra. A ver, un comentario rápido de Ramiro García sobre este punto. ¿Pudiera fácilmente la Corte Constitucional dejar sin efecto esto? Lo podría hacer dentro de un caso contencioso, es decir, la Corte Constitucional podría, a ver, más allá de que sea una resolución, fue una decisión judicial de la Corte que sea, pero se encuentra vigente mientras el precedente jurisprudencial no sea modificado. ¿Que la Corte Constitucional puede modificar ese precedente constitucional? Sí, pero no lo puede hacer simplemente reunirse y decir vamos a emitir una resolución. No, tendría que ser dentro de un proceso, dentro de un caso contencioso, dentro de alguna de las diferentes garantías jurisdiccionales o dentro de una demanda de inconstitucionalidad, en donde la Corte podría cambiar su línea jurisprudencial. Podría hacerlo, pero yo creo que sería muy complicado en este momento que se cambie. No creo que, me parece que la Corte Constitucional vaya a cambiar las reglas de juego en la mitad de una elección, por ejemplo, y no creo que lo vaya a hacer. Bueno, será el voto que castigue a estos asambleístas que fueron destituidos. Doctor Hernán Salgado, para concluir, ¿qué
papel tendría la Corte Constitucional sobre lo que plantea el doctor Marcelo Melo? Y lo otro, si es que podría revisar, si puede destituir como destituyó a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, pudiera destituir a los vocales del Consejo de la Judicatura. Mire, como ya bien lo decía el doctor García, la Corte Constitucional no puede proceder de oficio. Tiene que haber alguna cuestión procesal, alguna demanda que pida la inconstitucionalidad por determinadas razones, y en ese momento entonces la Corte Constitucional puede actuar. Caso contrario, no sería posible. La Corte cometió un error, ya que estamos tocando este punto. Cometió un error cuando le llegó el caso del doctor, recordará, se me va el nombre, el doctor de los derechos humanos, que también actuó y que le dijeron que vaya que él reclamaba que debía ser presidente de la Corte del Consejo de Judicatura. El doctor Álvaro Román. Exactamente, el doctor Román, hombre de buena voluntad, hombre que yo lo considero una persona correcta. Cometieron un error en no dejar que él sea, le dan la razón cuando llegan a conocer el asunto de reclamo constitucional, le dan la razón y lo que hacen es decirle pues que esté un tiempo, no recuerdo, unos meses, para que luego pues sea designado el otro. El doctor Román debió haber continuado. A él le tocaba por derecho, pues, si era el sustituto, el alterno de la doctora Maldonado. Él debía seguir, este hombre correcto, y no hubiéramos pasado todos estos problemas que estamos pasando ahora. Pero son así las cosas, pues, a veces se cometen equivocaciones, y vea, estamos en una situación muy anómala. Bien, muchas gracias a los reconocidos juristas, doctor Hernán Salgado Pesantes, el doctor Marcelo Melo Jaramillo y el doctor Ramiro García Falconi, por aportar a este análisis de lo que está sucediendo fundamentalmente en el Consejo Nacional de la Judicatura, órgano administrativo y disciplinario de la justicia ecuatoriana. Muchas gracias, muy buen día a ustedes. Gracias, licenciado Rivadeneira. Muchas gracias. Con esto, 8:22 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Con esto vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto analizar la realidad del Seguro Social ecuatoriano y las anomalías que ha encontrado la Contraloría en el pasado respecto de la compra en 3 hospitales del Seguro Social ecuatoriano. Invitados, la doctora Patricia Borja, experta en temas de seguridad, y doctor economista Fernando Mosquera, miembro de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social.